Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción. Ya saben, ese canal de YouTube donde elegimos un personaje, ya sea de cómic, ya sea de novela o de televisión, de series de televisión o incluso de películas, y hacemos una biografía ficticia pues de una manera que parezca que ha tenido una vida real al igual que una persona normal. Bien, hoy vamos a hacer la biografía ficticia de Satana Satara. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Bien, Satana Satara es una superheroína que aparece en los cómics americanos publicados por DC Comics. El personaje fue creado por Garner Fox y Murphy Anderson y apareció por primera vez en Hawkman 4 en noviembre de 1964. Satana es a la vez una maga de escenario y una verdadera maga. Como su padre Giovanni John Satara tiene las mismas habilidades. Como tal, tiene muchos de los poderes de su padre relacionados con la magia que generalmente se controlan al pronunciar las palabras de sus conjuros escritos al revés. Ella es conocida por su participación en la Liga de la Justicia y su retrocontinuidad asociada a la infancia con Batman. También su cruce en la línea con personajes como su pareja romántica John Constantine. Satana hizo su primera aparición en acción en vivo como un personaje recurrente en las últimas 3 temporadas de Smallville, interpretado por la actriz Serinda Swan. La historia empieza cuando el famoso mago John Satana, integrante del Escuadrón Estrella, conoce a Sindela, una bella mujer perteneciente a la raza mística Omomayi. Se enamora de ella y tiene una hija a la que llaman Satana. Al poco tiempo de nacer el bebé, la madre desaparece misteriosamente y se la da por muerta. Cuando llega la adolescencia, Satana aprende de su padre los secretos del ilusionismo y empieza a colaborar en sus shows, ignorando el pasado superheroico de Satara. Una noche, cuando vuelve de una de sus actuaciones, Satana descubre que su padre ha desaparecido. Empieza a revolver papeles y encuentra un antiguo libro de notas heredado del mismísimo Leonardo da Vinci, que supuestamente es un antepasado de la familia, y un diario de su padre que le revela sus días como defensor de la justicia y el hecho de que gracias al viejo libro Satara podría hacer verdadera magia. Ahí es cuando descubre que puede hacer magia deletreando los conjuros al revés. Fascinada, sospecha que ella también podría realizar actos de magia real, pronuncia un hechizo al revés y logra encender con sus palabras el fuego de la chimenea. Cuando se repone de la sorpresa, decide utilizar sus nuevos poderes para encontrar a su padre, sin sospechar que le llevará varios años la tarea. Lo mejor que se le ocurre es tratar de conectarse con un grupo de superhéroes formado hacía poco tiempo, la Liga de la Justicia de América, y solicitar así su ayuda. Así se contacta primero con el Hombre Halcón y Chica Halcón, después con Atomor, con Linterna Verde, con el Hombre Elástico y finalmente con Batman, los que le ayudan a acercarse cada vez más a su padre desaparecido. Finalmente, Satana encuentra a su padre con la decepción de saber que él se había exiliado a otra dimensión voluntariamente para no verla. Pero de inmediato descubre que una hechicera llamada Alura, contra la que él había luchado, la había embrujado con la maldición de que si miraba a su hija nuevamente a los ojos ambos morirían. Con la fuerza que les da el amor y la magia, padre e hija vencen a la bruja y vuelven a reunirse después de años y juntos visitan el cuartel de la Liga para agradecer la ayuda recibida. Varias veces más, Satana colabora con la Liga de la Justicia como heroína invitada, hasta que sus integrantes por unanimidad deciden incorporarla como miembro de pleno derecho. De pronto, la reunión es interrumpida por una Satana enloquecida, semiamnésica y con un traje extraño, que rechaza despectivamente su inclusión en la liga y destruye la urna con los votos por medio de un hechizo. Sus amigos logran hacerla volver a la normalidad, pero ella sigue sin recordar algunas cosas, sobre todo porque usa ese traje y todo lo relativo a su madre. Batman se da cuenta que para hacer sus hechizos cuando estaba enloquecido no deletreó las palabras al revés.
La Liga sufre varios ataques mágicos y nuevamente descubren que es Zatara, que ha vuelto a desaparecer. Zatanna llega a la conclusión de que, como en su desaparición anterior, si su padre hizo todo esto fue para protegerla. Cuando lo encuentran, su padre confiesa que la madre de su hija era una hechicera llamada Sindela, perteneciente a los Omomagi, de los que muchos después se supo que venían de la Atlántida. Él pensó que su propio pueblo la había matado, pero ahora sabía que vivía, porque el traje que Zatanna estaba usando era el de su madre, que había aparecido misteriosamente sobre su cuerpo hace unas semanas. Los magos y la Liga logran encontrar el pueblo oculto de los Omomagi en Turquía, y la voz de Sindela les advierte que su hija está en peligro, ya que debe cambiar de generación la sacerdotisa que mantiene viva la magia de la ciudad. Ella misma es esa sacerdotisa, prisionera desde que intentó una vez escapar, cuando conoció al mago, y la única con los poderes necesarios para reemplazarla es Zatanna, pues heredó de su madre la joya medular. En su cerebro depositaría de toda la magia para poder usarla. En un último esfuerzo por salvarla, Sindela hace añicos la joya medular del cerebro de Zatanna y muere, liberando a su hija del destino de cautiverio que ella había sufrido. En ese momento, Zatanna ingresa a la Liga y pertenece en ella hasta el final de su primera etapa. Ya sola intervendrá cada vez que se la necesite, cuando el mundo se ve amenazado por las fuerzas sobrenaturales del mal. Otros hechos destacados de su vida fueron su papel como tutora de Tim Hunter, el joven con mayor potencial mágico del universo, y la reconstrucción mágica de la devastada Metrópolis, después de que la locura y la tecnología de Lex Luthor la destruyeran. Últimamente se la vio colaborando con sus amigos de siempre, formando parte del grupo Centinelas de la Magia y como invitada de honor en JLA y JSA, además de protagonizar su propio especial, y se nos reveló como uno de los seres más poderosos del universo DC en Crisis de Identidad. Este personaje tiene especial relevancia en la saga conocida como Crisis de Identidad, al haber sido la autora del lavado de mente realizado contra el villano Dr. Luz, después de que éste atacara la atalaya de la Liga de la Justicia y violara a su Disney. Dichos hechos tienen vital importancia también en las Crisis Infinitas, dado que se convirtieron en causa de la desconfianza de Batman hacia sus compañeros, al que también le borraron la memoria al descubrir lo que había ocurrido. Zatanna ha tenido varias relaciones románticas con otros personajes de DC, entre ellos John Constantine y el Doctor 13. Zatanna tuvo una relación de pareja con su compañero de justicia de la Liga de la Justicia, Barry Allen, también llamado The Flash, poco después de la muerte de su esposa Iris. Ella tiene una fuerte amistad con Batman debido a sus pasados compartidos. En Detective Comics, Zatanna y Bruce discuten brevemente la posibilidad de tener una relación más significativa. Ambos reconocen más tarde que Bruce es demasiado devoto a su causa como Batman para darle la relación que ella desea, pero la pareja reafirma su vínculo como amigos cercanos. Catwoman parece considerar a Zatanna un contendiente más peligroso para las atenciones de Bruce que Jezebel Jet, su prometida en ese momento. Una charla entre las dos mujeres confirma cómo Zatanna realmente quiso, durante la fatídica discusión con Bruce, explorar la posibilidad de un verdadero romance, pero se resignó silenciosamente al papel de mejor amiga y confidente. Afirmando que actúa en función del mejor interés de Bruce, empuja a Selina a confesar sus sentimientos a Bruce, por lo que le roba a Jezebel Jet antes de que sea demasiado tarde. En la serie de televisión Young Justice, Zatanna tiene una amistad coqueta y posiblemente romántica con Dick Grayson, Robin, durante la primera temporada. Luego dicen que tienen una historia en la segunda temporada. En la línea de tiempo de New 52 Futures End, Zatanna está involucrada románticamente con Jason Blood, Etrigan el demonio. Bien, Zatanna es una de las hechiceras más poderosas del universo de DC, cuyas habilidades son aparentemente genéticas. Como homenaje a su padre y como punto focal, ella usualmente lanza hechizos al decir órdenes verbales hacia atrás.
Ella ha demostrado en muchas ocasiones que puede lanzar hechizos al hablar normalmente y en raras ocasiones la habilidad de usar la magia para tareas simples sin hablar. Sus poderes mágicos aumentan si no se usan, pero el uso excesivo puede agotarlos hasta el punto de que un mayor uso debilita su bienestar físico. Al igual que con otros usuarios mágicos, la única manera de restaurar sus poderes menguantes es un periodo prolongado de descanso. Satana es una experta ilusionista y maga del escenario, incluso sin recurrir a sus poderes mágicos innatos. De ella ella considera parte de su entrenamiento ejercitar juegos de manos y afirma haber inventado una variación del monte de 3 cartas llamado Satara Shuffle, en el que es tan rápida y precisa que incluso sin tener que recurrir a la magia para hacer trampa. Solo los jugadores expertos como Selina Kyle son capaces de seguir los movimientos de sus manos. Satana también es una hábil combatiente mano a mano entrenada por su padre durante su infancia. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal. Ya saben que ese clic a mí me ayuda para seguir haciendo vídeos y a ustedes les sale totalmente gratis. Como siempre les recomiendo que pasen por todos mis canales, canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales, tenemos cursos, tenemos trucos, tenemos todo lo relativo al mundo de los ordenadores. También por el canal Seven, historias para gente interesante, donde hablamos de diferentes temas, rankings, tenemos también alguna biografía y es bastante interesante. Tenemos 2 canales de cine, el canal de en blanco y negro, donde hablamos efectivamente de cine en blanco y negro, cine clásico, cine mudo, personajes de la época, y el canal de Films and Series, donde hablamos de cine más moderno y también de series de televisión. Además tenemos otro canal bastante curioso que se llama Biografías de Ficción, en el que relatamos la biografía pero de personajes que no existieron, algún personaje de cine, de una serie de televisión o de cómics y libros. Y finalmente tenemos el canal de gameplays y juegos de aventura gráfica que se llama Afterventura. Todos los canales los tienen en la descripción del vídeo. También les aconsejo que entren en las páginas web de BM Informática, La Buhardilla de BM, Photoshop es Arte y Cursoriales, además de la propia del canal de Afterventura. También tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo. Me pueden seguir también en las redes sociales y, como siempre, ya saben, cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.